¿Qué tal, amigos y hermanos? Aquí el pastor Luis Aguiluz para este repaso de la lección. Ya estamos en la lección 4. En este trimestre que estamos estudiando acerca del gran conflicto, estamos poco a poco adentrándonos en un tema que tiene mucho para escudriñar y para analizar y que está relacionado con el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero tenemos que ver la historia pasada para no repetir los errores y para poder aprender y caminar de la mano del Señor. La lección de esta semana se titula Defendamos la verdad. El versículo se encuentra en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 y nos muestra la historia de la iglesia de Esmirna, una iglesia que durante el siglo primero y segundo se mantuvo fiel al Señor, pero luego comenzó a cambiar su lealtad hacia Roma, una ciudad con unos 100,000 habitantes, pero que allí habían hombres y mujeres fieles al Señor. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, Policarpo, fue martirizado aquí en Esmirna, y también personajes como los valdenses, como Jerónimo, Hus, que en esta época fueron los que dieron batalla a todo ese movimiento que estaba en contra. Pero luego la iglesia de Esmirna se cambió, su lealtad la volcó hacia Roma. Y en esta lección vamos a ir analizando cómo la iglesia fue perseguida, pero se mantuvo triunfante, cómo algunos eh, murieron cruelmente, pero no negaron a su Señor. Y esto es algo que nos inspira, nos motiva para que al final de la historia, al final de los tiempos, podamos también nosotros mantenernos fieles al Señor, cualquiera que sean las circunstancias que se nos presenten. Así que vamos a prepararnos para el desarrollo de la lección, que está muy interesante. Muy bien, mis amigos, en esta oportunidad queremos saludarles cordialmente y desearles que ustedes estén bien, que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga. Y también les animamos para que, si no se han suscrito todavía, puedan hacerlo, y también compartan este video para que muchas otras personas estudien la palabra de Dios y también se identifiquen con lo que el Señor nos pide para estos tiempos, que es la lealtad y la fidelidad a su palabra. El versículo de memoria se encuentra en San Juan 3, 14 y 15, y nuestro hermano Ezequiel Peña nos trae este versículo cantado. Vamos a dejarle un tiempo con él y luego volvemos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así la lección de esta semana se titula Defendamos la verdad. Y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a leer una vez más San Juan capítulo 3 y versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como la palabra de Dios lo dice claramente, el Señor no quiere que ninguno se pierda, el Señor no quiere que nadie quede
fuera del reino de los cielos. Y el Señor ha hecho algo maravilloso, que es ofrecer su propia vida para que nosotros podamos tener salvación. La ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en el libro de Apocalipsis, que tenía una población de unos 100,000 habitantes y que estuvo durante el siglo primero y segundo prosperando, era una ciudad bastante pujante que finalmente puso toda su lealtad hacia Roma. Y allí comenzaron luego a venir los sacrificios de los cristianos que se mantuvieron leales a Dios, porque esa persecución que llegó y esas matanzas que se realizaron persiguiendo a aquellos que conocían a Dios y que querían mantenerse leales, entonces se volcó en una desgracia. Los fieles hijos de Dios no querían doblegarse, no querían doblar sus rodillas ante los ídolos, no querían adoptar las enseñanzas paganas, no querían hacer una mezcla híbrida de las cosas mundanas con las cosas espirituales. Y entonces vino algo terrible, algo que ya el Señor había anunciado, anticipado y que muchos de los apóstoles también habían dicho de que se estaba cocinando por allí. Y el espíritu del anticristo y el engaño y la mentira se iba a introducir dentro de la iglesia, y muchos lobos vestidos de oveja no iban a tener ningún recaudo contra los fieles. Los iban a perseguir, los iban a devorar, iban a buscar su destrucción y finalmente iban a traer una oscuridad espiritual dentro de la iglesia. Y esto es lo que llegó a realizar ciertamente la iglesia católica, apostólica y romana. 1260 años de oscuridad, de tibieza y, por qué no decirlo, de muerte espiritual. La iglesia tuvo que ocultarse, la iglesia tuvo que esconderse y por mucho tiempo fue perseguida, pero fue triunfante finalmente. Aquí en la palabra de Dios nos muestra específicamente en Daniel capítulo 7 acerca de esta bestia, ¿no? La cuarta bestia que tendría un poder destructor que sería diferente a las demás bestias. Porque si nosotros analizamos el capítulo 7 de Daniel, vamos a ver que Daniel tuvo una visión y en esta visión él reconoció que la primera bestia se parecía a un león. Era una bestia, pero tenía un parecido a un león alado, ¿no? Con alas. Entonces, de acuerdo a las características, estaba representando al imperio babilónico. Luego vio otra bestia que era como un oso. No era un oso, pero se parecía a un oso y que tenía 3 costillas en su boca y se movía de un lado más que del otro, que sin duda estaba representando el poder que vino después de Babilonia, que es los medos y los persas, ¿no? Habían conquistado y ahora ellos estaban en el control del mundo conocido. Y luego vio a otra bestia que parecía un leopardo, tenía 4 cabezas con alas, y esta imagen claramente representa el imperio que vino posteriormente, que es el imperio griego. Y esas 4 cabezas representan a los 4 generales que luego de la muerte de Alejandro el Grande tomaron el control y se dividieron el imperio: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y de esta manera ellos controlaban todo ese gran imperio hasta que vino el imperio romano, que Daniel no pudo encontrar ningún animal, ninguna bestia que se pareciese. Así que como no pudo encontrar en el reino animal conocido ningún animal que se pareciera a esta bestia, él dijo que era una bestia espantosa y terrible, tal vez como un dragón, ¿no? Pero él dijo era una bestia terrible, ¿no? Que devorará y trillará y derribará, dice, a 3 reinos y hablará palabras contra el Altísimo, y de ahí saldrá un cuerno pequeño. Así que esta bestia que vio Daniel, esta espantosa y terrible,
que tenía 10 cuernos que representan a esas 10 tribus, ¿no?, que dieron origen al Imperio Romano y que después también, cuando se cayó el Imperio Romano, estuvieron allí formando las primeras 10 naciones de Europa. Y como ya decía también la profecía, no se uniría el uno con el otro como el hierro no se une con el barro en el sueño de Nabucodonosor en el Daniel capítulo 2. Entonces, de esas 10 tribus, habían 3 tribus que no tenían las ideas romanas, que no las aceptaban, sus doctrinas y sus enseñanzas. Y así que entonces el poder romano venció estas últimas tribus en el año 538. Y estas tribus, que se llamaban los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, y que la última fue desaparecida en el 538 y fue cuando también se le coronó, ¿no?, Justiniano allí al Papa. Entonces agarra el poder y por 1260 años, que también en la palabra de Dios dice 42 meses, o tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo dicho de 3 maneras diferentes, 1260 días, día por año les he dado, es la profecía a través de la cual el cuerno pequeño iba a perseguir a la iglesia del Señor. Y este lapso de tiempo, que comenzó en el año 538, terminó en el año 1798, cuando Napoleón envió al general Berthier a tomar preso al Papa. Entonces, allí, en ese periodo de tiempo, la Iglesia Católica Romana tuvo el control, manejó todo lo relacionado con los asuntos religiosos. Para los que estudiaban la Biblia, que en realidad no se les permitía, lo hacían a escondidas. Muchos tuvieron que vivir en las montañas. Ahí tenemos a los valdenses, a los hugonotes, y luego tenemos a otros personajes que comenzaron a aparecer como Zuinglio, como Savonarola, como Hus. Más adelante tenemos también a Lutero, entre otros, que fueron los que provocaron la reforma, ¿no?, y que fueron llamados protestantes porque protestaron contra la imposición romana de las enseñanzas que se habían introducido sutilmente, lentamente, pero impositivamente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la iglesia había llamado a la palabra de Dios pasto peligroso y que solamente se estaban enseñando tradiciones de hombres, el pueblo lamentablemente estaba en tinieblas. Inocentemente siguieron las enseñanzas de lo que ellos consideraban sus líderes religiosos, sus pastores, y seguían esas enseñanzas, las fiestas populares, la adoración a los ídolos, y hacían eh, fiestas para conseguir fondos para la construcción de sus santuarios y sus templos. Se introdujo la misa y la oración por los muertos. Entonces, la profecía que nos decía de que el dragón iba a perseguir a la mujer, que es la iglesia, y que iba a estar detrás de la descendencia de ella, dice, ¿no?, perseguiría al resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, fue una realidad. Por 1260 años, el Señor permitió que la iglesia cristiana estuviese escondida. Muchos estuvieron bajo tierra, lo que se conoce como las catacumbas. Muchos estuvieron en las montañas, escondidos en cuevas, y de muchas maneras sobrevivieron. Sobrevivieron, muchos fueron perseguidos, arrojados de las montañas, llevados a los circos, quemados vivos, y uno puede imaginar ya las torturas y las cosas que tuvieron que pasar los primeros cristianos. Pero uno puede ver y darse cuenta que estos cristianos eran tremendos, eran valientes. Ellos así nomás no
daban su brazo a torcer. Muchos de ellos decían, yo tengo ya 80 años y nunca he negado al Señor Jesucristo. ¿Y ustedes creen que ahora que estoy por morir voy a negarlo? No. Y así los quemaban. Y muchos de ellos tuvieron hasta que, eh, como Hus, ¿no? Que fue desenterrado para ser quemado y sus cenizas fueron esparcidas. Pero al ser esparcidas sobre los ríos y llegar a los mares, de igual manera el Evangelio llegó a diferentes pueblos, diferentes naciones, porque el Señor quería que su palabra avance, que su palabra llegue a todos los rincones. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, la palabra del Señor no falla, se cumple. Y el Señor había estado ya dando profecías para el tiempo del fin. Una de ellas es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que comenzó allá desde el 457, que fue hasta el año 1844. Pero dentro de esa profecía también había una profecía que era exclusivamente para el pueblo de Israel, para la nación judía, que iba también desde el 457 al año 34. Y como en el año 34 ocurrieron varios acontecimientos, ¿no? Que marcaron allí el inicio ya de la parte que iba el Evangelio a todos los gentiles, con el apedreamiento de Esteban, con la conversión de Saulo y con la apertura, ¿no? Del Evangelio a todos los gentiles. Ahora el Evangelio llegó a todos los rincones del mundo y allí fue donde el Señor da una profecía en donde el cuerno pequeño tendría una hegemonía de 1260 años. Comenzó en el año 538 hasta el año 1798. En el año 1798, cuando se toma preso al Papa Pío, entonces allí comienza el tiempo del fin. Allí comienza la reforma protestante. Allí comienzan a aparecer los primeros reformadores. La Biblia se comienza a traducir al idioma del pueblo, al inglés, al alemán y a muchos otros idiomas. Y de esta manera la luz comienza a avanzar en las tinieblas espirituales de la época. Si nosotros, ¿no?, nos vamos al libro de Judas y buscamos en el capítulo, bueno, un capítulo no más, pero el versículos 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que se iban a introducir hombres que iban a presentar mentiras y engaños y que iban a cambiar la verdad por la mentira. Imagínense que el sacrificio de Jesucristo fue trastornado, trastocado, y ahora la iglesia estaba realizando un sacrificio de Jesucristo cada vez que realizaba una misa. Esto se le conoce teológicamente como la transubstanciación, ¿no? El sacerdote, ¿no? La única iglesia que tuvo con un templo, con un sacerdote, con un altar, realizando una misa, que era el sacrificio de Cristo cada vez que realizaba una misa. Cuando ya la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Pero no, ellos estaban realizando. Tiene el poder para que ese jugo de la uva, ese vino, se transforme en la sangre de Cristo y que ese pan se transforme en el cuerpo de Cristo. Y cada vez que se realiza eso, se está haciendo un sacrificio, lo cual no es correcto. El Señor Jesucristo dijo que ese era un símbolo, que esto representaba a su sangre y a su cuerpo y se debía hacer en memoria de él. Entonces la iglesia no, dijo que esto era un sacramento santo. Luego se introduce también el bautismo de los niños o el bautismo por aspersión, el rosario, la misa a los muertos y luego las indulgencias, ¿no? Que era el comprar el perdón.
¿no? Pagar para que uno se sienta perdonado y pueda pecar. Es libertad para el pecado. Como dice aquí Judas, dice libertinaje. Han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Claro, porque si yo compro una indulgencia y con esa indulgencia quedo liberado de los pecados, estoy dando rienda suelta al libertinaje. Porque si tengo más dinero, podría también comprar una indulgencia por los pecados futuros. O sea que yo podía pecar y podía tener la seguridad de que estaba perdonado, ¿no? Como dice en el libro El conflicto de los siglos, que en una oportunidad Lutero viajó a otra ciudad y cuando él viajó vino uno de los padres de Roma, Telstei, vendiendo indulgencias, porque estaba él juntando dinero para construir esa famosa Basílica de San Pedro. Y venía y decía, traigan sus dineros, y tiraban el dinero. Mientras más se escuchen las monedas, cada vez que caigan las monedas, saltarán sus pecados y serán liberados de esta condenación del pecado. Y muchos venían, ahorraban, juntaban su dinero y compraban indulgencias. Y cuando vino Lutero, encontró uno de sus feligreses bien borrachito ahí tirado en una calle y le llamó la atención y le dice, padrecito, no se preocupe porque ya aquí tengo mi indulgencia, ya estoy perdonado, he comprado el perdón de mis pecados hasta fin de mes. Era una burla, era realmente un libertinaje de la gracia, comprando, ¿no? Una simonía, comprando el perdón, comprando la salvación, comprando lo espiritual, lo cual es una aberración. También nos dice aquí la lección de esta semana que los valdenses, ¿no? Iban y allí en las montañas copiaban los versículos de la Biblia. Ellos minuciosamente memorizaban, copiaban, enseñaban y transmitían de padres a hijos, de adultos a jóvenes, de generación en generación, estas verdades que no se enseñaban y ellos la mantenían porque querían mantener la pureza de la verdad. Y aunque no conocían toda la verdad en su plenitud, sabemos que la verdad va a un aumento hasta que el día es perfecto, en una época donde las tinieblas espirituales habían entenebrecido todo, ellos todavía estudiaban y lo poco que conocían lo mantenían y trataban de que la pureza del Evangelio se mantuviera firme y fiel. Más adelante fueron muertos muchos de estos valdenses. Recordemos que, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís, ¿no? Él sintió una gran necesidad de trabajar por los pobres. San Francisco de Asís venía de una familia adinerada, hizo voto de pobreza y él quiso ayudar a los necesitados y a los pobres. Y entonces pidió a Roma que se le conceda el permiso para abrir y para comenzar su ministerio, ¿no? Esa orden, la orden de los franciscanos. Y se le concedió y comenzó a hacer su obra. Luego, otro personaje, ¿no? Valdo, también él se convirtió y nos dice la palabra de Dios que aquellos que se entregan al Señor pueden mantener la vivencia de su evangelio. Pedro Valdo también venía de una familia adinerada, de negocios en Francia. Él experimentó la conversión, renunció a sus riquezas y de manera voluntaria decidió compartirlo con los pobres. Y entonces él quiso también comenzar una orden denominada los valdenses. Pero Roma no se lo permitió. ¿Y por qué? ¿Por qué no se lo permitió a Baldo, ¿no? A los valdenses, y sí para Francisco y los franciscanos? Porque los franciscanos iban a mantener las enseñanzas de Roma, pero los valdenses, ellos estaban estudiando la Biblia y estaban mostrando que había muchas cosas dentro de la iglesia que no estaban conforme a la palabra de Dios. Por eso Roma no se lo permitió y aún más fueron perseguidos para ser exterminados. Los valdenses estuvieron en Francia y mayormente en Italia.
Los hugonotes estuvieron en Francia y en Suecia, y así también luego esparcieron la semilla del evangelio en otros países de Europa, ¿no? Llegaron a España, habían comerciantes que llevaban escondido dentro de vasijas que llevaban aceite o dentro de rollos de tela, porciones de las escrituras, las cuales eran comercializadas o vendidas. Muchos valdenses tenían deseos de superación y también iban a las escuelas, iban a las universidades de aquella época, y cuando veían a alguien que tenía interés, les compartían el evangelio, aunque muchos arriesgaron su vida y muchos la perdieron, pero ellos tenían algo muy valioso que los mantuvo fieles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Estamos ya en el tiempo de la iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida inspiraba fidelidad a los creyentes, ¿no? La corona de la vida era lo que les motivaba a seguir fieles. Y aquí nos dice por 10 días, ¿no? Eh, día por año, unos 10 años, del 303 al 313 más o menos, fue una terrible persecución que eliminó a muchos cristianos. Pero el Señor es el que da valor. El Señor nos anima a estar firmes, a ser fieles, a obedecer. Cuando una persona se entrega al Señor y decide ser fiel, esa fidelidad, esa lealtad tiene que mantenerla hasta el final, porque el que persevere hasta el final, este será salvo. Y retén lo que tienes, dice, ¿no? Para que nadie tome tu corona. Nos dice también Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor quiere dar esa corona. Antiguamente la corona se los daban a los que competían en algunos deportes, y les daban una corona de laureles, ¿no? Entonces, símbolo de triunfo, de victoria. El Señor dice, ustedes van a recibir una corona que no perece, que no se marchita. Es una corona que les va a mostrar ante el universo que ustedes han vencido, que ustedes han triunfado, que ustedes han salido victoriosos por la verdad que han aceptado. Así que, mis queridos amigos y hermanos, muchos pagaron con su vida y murieron por causa de esa fidelidad, por causa de su devoción, por causa de la aceptación a Cristo. Y el conocimiento de la verdad es progresivo, ¿no? La verdad es absoluta, pero el conocimiento de la palabra va en aumento hasta que el día es perfecto y hasta que pueda uno ir avanzando en conocimiento y en entendimiento de la palabra. Es lo que nos dice Salomón en Proverbios 4:18. ¿A quién se le conoce como el lucero de la reforma, ¿no? Hay muchos que fueron reformadores de renombre. Hay muchos que aceptaron la palabra con gozo y, como dice Jeremías, aquel que halla la palabra y se las come y son para él gozo y alegría, entonces va a disfrutar de compartirlas también. El Señor nos muestra a través de los salmos que cuando uno recibe la palabra y se goza, dice que esa palabra nos da vida, porque la palabra es la verdad. Así que el estudio de la Biblia eh, no era una tarea laboriosa para los pioneros, para los reformadores. Más bien, ellos habían hecho del estudio de la Biblia un deleite, no una acción o un ejercicio legalista que tenían que cumplir como un requisito, sino más bien como un deleite, como algo que satisfacía su vida espiritual y que llenaba su corazón de gozo y de esperanza. El estudio de la Biblia, mis queridos amigos, ennoblece el alma.
nos fortalece espiritualmente como ningún estudio, ayuda el pensamiento, nuestros sentimientos y aspiraciones. También da constancia en los propósitos que nosotros tengamos. Nos ayuda a desarrollar paciencia, valor, perseverancia. El estudio de la palabra refina nuestro carácter y también nos ayuda a santificar nuestra alma. El estudio de la palabra, cuando es serio y reverente, pone en nuestra mente los principios divinos y nos ayuda a estar en conexión con lo espiritual y con lo celestial. El estudio de la palabra es la aceptación y el reconocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos también que en el principio era el verbo, la palabra se encarnó y nosotros tenemos a través de la historia, a través de los escritos bíblicos, dos momentos de encarnación. Cristo, que siendo Dios se encarnó, Jesucristo vino y murió en una cruz, y la palabra de Dios que se encarnó en lo que es la Biblia, la palabra, el libro santo. Así que tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesucristo, y los dos nos llevan al conocimiento de la salvación. La Biblia nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a la salvación. Los dos trabajan en acuerdo. Los dos trabajan para la salvación. Así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que se esfuerce, que enseñe y comparta las verdades que él había aceptado y que también sufra las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es lo mismo que nos recomienda a nosotros, que seamos luceros de la reforma en el tiempo en el que estamos viviendo. El Señor nos dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada nos sirve que hayamos batallado por tantos años si al final vamos a desanimarnos y nuestra fe va a flaquear. El Señor nos pide que seamos firmes, que seamos valientes, que perseveremos, que la esperanza que un día aceptamos y conocimos y esa verdad que se mantiene en el corazón no se apague, sino por el contrario se avive, se mantenga firme y estable. Los hombres y mujeres valientes que están dispuestos a ofrecer sus vidas y ser leales al Señor recibirán la recompensa eterna. Y el Señor está listo para darla porque Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si alguien muere, no se preocupe, porque murió creyendo en mí, vida eterna recibirá. Así que los fieles cristianos, tanto primitivos como medievales, se caracterizaron por su lealtad, por su obediencia y por su postura firme a la verdad que habían aceptado. Nos estamos acercando rápidamente al final de la historia de este mundo y el Señor quiere hombres y mujeres que manifiesten esa misma fidelidad, esa misma entrega, ese mismo sentimiento de amor, dedicación y de perseverancia. Estamos viviendo en una etapa donde Satanás está desenvolviendo todos sus estratagemas, todos sus engaños. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay muchas señales, tanto en el aspecto económico, social, político y religioso, que nos muestran en el tiempo en el que estamos viviendo. Recordemos que no hay libertad sin Dios. Y las personas dicen ser libres, pero están yéndose al extremo que es el libertinaje. Tenemos nosotros que aceptar la palabra de Dios con amor, con lealtad y con firmeza. Y debemos defenderla, porque el Señor quiere que también nosotros mantengamos la pureza del Evangelio y que no sea la verdad adulterada. Que nosotros tampoco permitamos que ninguna enseñanza del paganismo entre dentro de la enseñanza pura de la palabra de Dios y de esta manera podamos nosotros hacer posible que esa luz que hemos recibido pueda brillar en la oscuridad y que también nosotros podamos defender la verdad. Aunque la verdad se defiende sola, pero cuando nosotros la presentamos al mundo, tenemos que presentarla en todo su esplendor.
Tenemos que dejar que la luz brille por sí sola. Mis queridos hermanos, estudiemos la palabra para que tengamos poder cuando la presentemos. Hay muchos por allí que predican la mentira como si fuese una verdad. Y qué vergüenza es que nosotros presentemos la verdad como si fuese una mentira. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Tenemos la verdad, pero no sabemos dónde está la verdad. No podemos encontrar la verdad. No podemos presentar la verdad. No podemos decirle la verdad dónde está escrita. Aunque digamos escrito está. Pero si no sabemos dónde está escrito, entonces quedamos mal. El Señor quiere que presentemos defensa de nuestra verdad, ¿no? Que hemos conocido, que hemos aceptado, que es la verdad del Señor, de Cristo, con humildad y sencillez. A todo aquel que pida una presentación, ¿no? ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está escrito? Así que el desafío para cada uno de nosotros es: conoce la verdad para que puedas defender la verdad. Y Cristo te ayudará a recordar todo aquello que tú has estudiado. Que el Señor te bendiga y que podamos mantenernos firmes en los momentos difíciles, porque lo que viene luego va a ser mantener firmemente en el tiempo difícil la verdad que hemos aceptado. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en esta semana.